Pues primeramente, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una edición más de Diálogos con Energía, una iniciativa de Energy 21, en donde buscamos a las voces expertas que nos ayuden a comprender o a debatir sobre los temas coyunturales que vivimos en nuestro país. Mi nombre es Daniela Loredo y en esta ocasión vamos a hablar de un tema coyuntural que es la política energética mexicana y el rumbo que está tomando. Para ello, pues nos dimos a la tarea de reunir a grandes especialistas y hoy, esta tarde, me encuentro acompañada de Marcos Salatielo, socio en Fresh Energy Consulting. Tengo a Fernanda Ballesteros, que es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa. Tengo también a Roberto Ballinés, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas e Infraestructura en HR Ratings. Y por último, tenemos a Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su interés. Y pues vamos perfilándonos en este panel justo para saber su opinión con respecto a la política energética mexicana actual. Por orden alfabético, vamos a empezar contigo, Alex, y me encantaría que desde tu perspectiva, desde todo este pues mundo financiero, nos dieras tu perspectiva de cómo se está moviendo pues la política que tenemos actualmente con el gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hombre, gracias a ti, Dani, por la invitación. Muy buenos días a todos, tardes ya casi. Pues bueno, básicamente hemos visto un cambio un giro de 180 grados en la política energética en los últimos 2 años, de pasar a una apertura que pues, se fue materializando con la reforma energética que entró en vigor a finales de 2013. Pues hemos visto un retroceso muy importante en este punto, ¿no? Primero se dejó de aplicar realmente la reforma energética. Hay que recordar que pues, se separaron estas subastas en cuanto al sector de exploración y producción de hidrocarburos y pues bueno, ahora con este último evento que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, bueno, hoy en la madrugada, esta iniciativa en la industria eléctrica que básicamente pues sigue generando o va a generar mucha incertidumbre y limitaciones y discriminación hacia los participantes de la iniciativa privada en este sector energético, que es un sector clave, ¿no? No hay que hacer nada más el análisis concreto en esta industria. El sector energético termina afectando básicamente a toda la economía, a todas las ramas de la producción industrial, tan importantes como la misma manufactura en nuestro país, que representa el 16% del PIB, ¿no? Por poner un ejemplo. Y además, pues también tiene implicaciones en nosotros, en el consumidor final, ya sea directa o indirectamente. Indirectamente, porque si se encarecen los costos para la producción industrial, pues esto termina reflejándose en los precios de los bienes, pero también directamente, porque si al final de cuentas en el proceso de generación de electricidad, por poner este ejemplo, pues se empieza a despachar energía que es más cara, pues al final de cuentas esto lo vamos a resentir en las tarifas que pagamos como usuarios o a través de una Secretaría de Hacienda que va a terminar por asimilar estos incrementos y tener que aplicar un subsidio mayor, ¿no? Y esto, pues, además de que, pues, hemos visto una reversión también en una tendencia mundial en cuanto a buscar energías que sean más limpias, que sean más consistentes con esta transición hacia pues, la producción a través de energías que no sean tan contaminantes, ¿no? Entonces también tiene implicaciones en este punto y en la salud pública. Me gustaría dejarlo ahí, digo, para dejar espacio para que todo el mundo pueda opinar un poco más. Claro, ayer justo vivimos una decisión que va a repercutir dentro de muchos sectores. Y Fernanda, tú hace una semana y media, participaste justo en este Parlamento abierto, en donde se discutía o se trataban de brindar opiniones con respecto a la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo sobre reformar la LIE. Desde México Evalúa, ustedes han estado muy pues enfocados en hacer de CFE y de Pemex. E incluso me acuerdo muy bien que tú mencionaste que no se trata de una campaña para desfavorecer a CFE, ¿no? O sea, al contrario, a México le conviene el fortalecimiento de sus empresas productivas del Estado. Pero
desde tu perspectiva, ¿cuál sería el sentido correcto que tendría que tener esta meta que se ha propuesto el gobierno federal? Sí, muchas gracias, Dani, y gracias por la invitación y un gusto compartir esta mesa con los expertos. Pues sí, efectivamente, nosotros desde México Evalúa presentamos una carta abierta a los legisladores y participamos también en el Parlamento Abierto expresando nuestra preocupación por la reforma y por esta iniciativa, ¿no? Y es que sí creemos que además de ser contraria a la Constitución, a los tratados internacionales, tiene un efecto negativo en el bienestar económico y en el bienestar social de todos los que vivimos en México, ¿no? Tanto en términos de salud, en medio ambiente y también para nuestros bolsillos, ¿no? Porque como ya decía Alejandro, al final sí va a tener un costo en los usuarios del servicio, ya sea a través de subsidios o directamente en las tarifas, y también en el resto de los bienes que utilizan y necesitan de la electricidad, ¿no? Entonces, como sociedad civil, pues nos preocupa que se equipare esta idea de el interés de CFE como el interés nacional y de bienestar social y del interés de los mexicanos, ¿no? O sea, al final, CFE es una empresa estatal que por supuesto nos interesa que esté bien, como decías, y como dijimos en Parlamento Abierto. Nosotros hemos dedicado los últimos 4 años a evaluar las prácticas de gobierno corporativo de CFE y de Pemex, porque creemos que ahí sí hay un área de oportunidad que se puede traducir en un beneficio tanto para las empresas como para todos los mexicanos y el Estado que es su dueño, ¿no? Y de lo que se trata es de buscar que tengan un mejor manejo estas empresas y así puedan tener un mejor desempeño, ¿no? Pensemos en temas de corrupción, pensemos en temas medioambientales, sociales, ¿no? Toda la parte de responsabilidad corporativa que es cada vez más importante no solo por razones no comerciales, sino también para los inversionistas, cada vez se vuelve más importante el que una empresa sea responsable con el medio ambiente y tenga ciertas prácticas de ética e integridad, ¿no? Entonces, en todos esos rubros, nosotros hemos buscado las formas en cómo Pemex y CFE pueden mejorar, desde sus consejos de administración hasta en su operación del día a día, y también en el papel del Estado como dueño de estas empresas, ¿no? Y creemos que esta iniciativa se aleja completamente de esa visión de cómo ir mejorando las empresas. Lo que se busca es eliminar a los competidores, que al final, pues eso está en detrimento de nosotros como consumidores, ¿no? La forma y sobre todo los grandes retos que tienen el sector energético en todo el mundo, de entregar energía de la forma más eficiente, más limpia. La competencia es una forma de lograrlo, ¿no? El beneficiar y directamente ayudar, si se quiere ver así, a las empresas estatales, pues lo único que va a hacer es que puedan seguir manteniéndose ineficientes, puedan seguir teniendo estas malas prácticas y que no vayan a tener esa presión competitiva de otras empresas para mejorar su eficiencia, buscar reducir costos, ser más amables con el medio ambiente. Entonces sí creemos que es ir para atrás en un tema muy relevante para la vida diaria de los mexicanos. Es correcto. Y retomando mucho de lo que comenta Fernanda, me gustaría hilarlo con la siguiente pregunta para Roberto, porque evidentemente si basamos el futuro de Pemex, de CFE, en estas prácticas en las cuales si no se adecua la política establecida en la reforma energética, se puede cambiar este cambio de reglas constante, obviamente impacta o tiene una consecuencia a nivel bursátil. Roberto, ¿tú cómo ves todos estos cambios, tan solo tomando como ejemplo esta aprobación de la ley en Cámara de Diputados?
comentaba que es una pregunta que tiene bastantes aristas, pero creo que para no caer digamos, en un tema bastante relativo o confuso, creo que por donde se le vea estas modificaciones, y ahí empezamos un poco, digamos, la discusión de qué tan profundas pueden ser o cuál es el objetivo de los cambios en los acuerdos jurídicos. Cualquier cambio finalmente genera incertidumbre, ¿no? Genera incertidumbre para el inversionista y para el mercado en general. Creo que, y retomando varios puntos bastante interesantes que decía Alejandro y Fernando, o sea, finalmente, de unos años para acá, de 2, 3 años para acá, el ambiente para la inversión pues se ha ido deteriorando, se ha vuelto un poco menos amigable y curiosamente llegan estas modificaciones o estas iniciativas preferentes, en el caso de la ley de industria eléctrica, pues también en un momento un poco afortunado, ¿no? Porque también hay que decir que, y desde mi punto de vista, tampoco nadie está apelando a que desaparezcan estas empresas estatales, ¿no? Nadie está diciendo que la CFE o que Pemex, digamos, y ahí entramos a otro punto bastante interesante, ¿no? De decisión eficiente, son rentables. De hecho, CFE sí tiene ganancias en dos, sobre todo en dos de sus subsidiarias más grandes, que es transmisión y distribución, ¿no? Pero aquí nadie está hablando de que desaparezcan, pero tampoco creo que nadie está peleado en el hecho de que la ley puede ser perfectible, ¿no? O sea, creo que hoy por hoy, con el paso del tiempo y desde, digamos, de la reforma energética y luego la promulgación de la ley de la industria eléctrica en 2015, 2013, hoy por hoy, con el paso de los años, nos hemos enfrentado a muchos retos y creo que estos retos solo con el ensayo de error, pues se pudieron sacar a la luz. Sin embargo, creo que esto no está, digamos, alineado a ser una reforma como la que hemos visto en particular con la ley de la industria eléctrica. Y sin lugar a dudas, pues esto, como bien dice Fernanda, creo que para mí, desde el lado en donde me encuentro, digamos, desde el punto de vista pues de financiero y de calificadoras, pues por donde le veas, sí es un retroceso al avance en la competitividad de todos los actores del país, o sea, del país por sí mismo, de las empresas por sí mismo, y incluso me atrevería a decir que de la CFE, ¿no? Entonces, sí, creo que esto no abona a, pues al crecimiento del país y ni siquiera, digamos, a estas metas que el propio gobierno se ha puesto, ¿no? Como por ejemplo el aumentar la inversión con proporción al PIB. Pues bueno, esto pues ahora será un poco más difícil, ¿no? O sea, la poca claridad en no tener un mapa de ruta y como tú bien apuntaste, Daniela, pues la incertidumbre jurídica creo que, y llevando ya varios años, no está ayudando para nada. Correcto. Creo que Alejandro más adelante nos puede complementar o dar muchos argumentos con el tema del PIB, pero bueno, ahorita voy a darle la palabra a Marco porque desde el punto de vista eléctrico, siempre he tenido un referente, la voz de Marco, porque, bueno, por su experiencia creo que él nos puede dar como esta visión de como participante, cómo se ve desde ese punto de vista IP, el hecho de que el sector eléctrico ha sido uno de los más golpeados, ¿no? Creo que desde que tuvimos la pandemia el año pasado fue como un argumento, un pretexto, una oportunidad que tuvo el gobierno justo para voltear a ver el sector eléctrico y empezar a hacer cambios y acuerdo tras acuerdo. Y entonces, desde el año pasado hemos visto que el sector eléctrico está en llamas.
y ahorita con la reforma en la LIE está todavía aún más en boga. Entonces, Marco, el micrófono es todo tuyo. Hola, Daniela y todos los expertos, muchas gracias por invitarme a este panel. Creo que la mayoría de los argumentos, como ya se han hablado por Alejandra, Roberto, es importante destacar aquí que no es algo que pasó solo en los últimos días con la iniciativa preferente de modificación de la LIE, que como estamos comentando desde el principio, desde que hubo el cambio del gobierno, ya se empezaron a tomar acciones contra lo que era el estatus, el diseño del marco regulatorio del mercado eléctrico. Entonces, al principio se cancelaron las subastas, después se cancelaron todos los elementos, las subastas de largo plazo y mediano plazo, esto de manera inmediata. Después se cancelaron todos los elementos que estaban pendientes de publicación, como el mercado de certificados de energía limpia, el mercado de derechos financieros de transmisión y demás. Después salió solo para hacer un pequeño resumen, pero después salió este pliego petitorio de CFE. CFE empezó a sacar como los temas principales que les estaban preocupando, entonces lo enseñó a la Comisión Reguladora de Energía, a CENER, para ver cuáles eran los cambios que se tenían que hacer en el sector. Después hubo, y muy importante recordar, todos los cambios que hubo en la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía es el órgano principal que tiene que vigilar sobre el diseño y la ejecución del mercado eléctrico en México. Entonces, cambiaron todos los comisionados, cambió el presidente, hubo un corte de empleados ahí en la Comisión Reguladora de Energía, entonces se debilitó mucho y este es otro paso importante que se llevó a cabo en esos últimos 2 años. Después, al final se decidió, CENER dijo, bueno, vamos a sacar cuáles son todos los temas, intentamos a cambiar la regulación. Entonces ahí salió el año pasado, en mayo del año pasado, la famosa política de confiabilidad. Y todos los elementos que ahorita están en la iniciativa precedente de la modificación de la LIE ya se habían plasmado en la nueva política de confiabilidad. Entonces, como el cambio de despacho, los permisos y el acceso a la red restringido a aprobación por parte de la Secretaría de Energía, todos los elementos principales ya estaban ahí y recordamos que la semana pasada la política de confiabilidad, la mayoría, el 90% de lo que estaba escrito en la política de confiabilidad ha sido declarado inconstitucional porque claramente iba contra los principios de competencia económica que están dictados en la Constitución. Por último, sí sacaron la modificación de la LIE. Yo quisiera como ampliar un poco el debate en el sentido, la reforma energética se implementó de golpe, podemos decir, a partir de 2014. Eran kilos y kilos de regulación, nosotros podemos decir, que se empezaron a publicar de manera muy, muy rápida para que arrancara este proceso de reforma y que se pudieran ver los resultados. Entonces sí, se empezó mucho del lado de la generación, de las subastas y demás, pero se implementó de golpe y faltaban muchos elementos para su completa implementación. Esto es porque en otros países estos procesos de reforma energética tardan entre 10 y 12 años para llegar a una completa implementación, y lo que hemos visto y que vemos también en otros países es que se van modificando y adaptando en el curso del tiempo dependiendo de lo que está pasando a nivel mundial en términos de nuevas tecnologías, de reducción de emisiones y demás, y también de lo que está pasando a nivel local, de cómo está funcionando el mercado. Entonces, siempre están sujetos a modificaciones, es algo absolutamente normal, pero claramente hacia lo mejor lo que vemos con esta iniciativa preferente de modificación de la LIE es que sería un paso atrás de hace 50 años, 70 años, en lo que es un diseño de un mercado eléctrico. No les quiero, creo que ya se habló mucho de cuáles son los elementos principales de esta modificación de la LIE, pero claramente les voy a decir los principales. El primero es cambio en el orden de despacho. Van a entrar a generar antes las plantas de CFE a combustible y diésel antes de las plantas eólicas y solar. Esto es un hecho y es un hecho también que estas plantas son más caras, el costo de generación es mucho más caro de las renovables
y son mucho más contaminantes. Esto no está sujeto a discusión. Son más caras y más contaminantes y van a generar antes de eólicas, solares y solares fotovoltaicas. Ese es un cambio absurdo a nuestro modo de ver porque es único en el mundo. Se está privilegiando e incentivando a utilizar las viejas plantas de CFE ineficientes y más contaminantes. Ahora, ¿cómo esto va a impactar en los costos de energía eléctrica? Entonces, en los bolsillos de los mexicanos, como está diciendo Alejandro, claramente hay una indicación bien precisa por parte del presidente de que no van a subir las tarifas más de la inflación y lo está siguiendo desde que entró al gobierno, pero el costo de generación va a incrementarse sí o sí. Nosotros también como Fresh Energy, que somos una consultora absolutamente independiente, participamos en el Parlamento Abierto. Según un análisis que hicimos, el costo de generación va a incrementarse entre un 15 y un 20%. El análisis es muy sencillo. Vamos a quitar los costos de generación de todos estos privados y vamos a poner el costo que tiene hasta ahora CFE con sus plantas, la mayoría obsoletas, y va a incrementarse un 15 o un 20%. Si esto no se va a reflejar en los bolsillos directos de los mexicanos por las tarifas, porque se van a incrementar los subsidios, claro, ese es otro discurso, pero al final y al cabo siempre los mexicanos lo van a pagar en sus impuestos, porque se va a incrementar el subsidio. No hay manera. No puede seguir subiendo con la inflación, con esta subida de costos que va a haber sí o sí con el nuevo orden de despacho. Y después hay, bueno, la cancelación definitiva de la obligación de subastas de largo plazo por CFE suministro básico, y esto claramente impacta en que lo que vemos es que se necesita una diversificación de la matriz energética, y lo hemos visto en el curso de los últimos días, en todo lo que pasó por la falta de suministro de gas, por todo lo que pasó en Texas y lo que lleva a pasar aquí en México. ¿Qué pasó? Que el 60% de la generación de energía eléctrica en México depende exclusivamente de gas natural, entonces estamos completamente anclados a este tipo de combustible, y además el 80% es gas importado desde Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos cierra la llave, en México no vamos a tener gas y no vamos a tener electricidad. La reforma energética lo que planteaba era diversificar la matriz energética de México. Y claramente, ¿cómo lo vas a hacer? También con vistos los objetivos que se tienen de reducción de CO2, es incrementando, incentivando la generación limpia. Por eso se hicieron la subasta. Con la modificación de la LIE, CFE no tiene más la obligación de celebrar subastas para energías limpias, para comprar energía, para abastecer los usuarios básicos mexicanos, y entonces claramente no hay más incentivos en la diversificación de matriz de energía eléctrica. Adicionalmente, los planes que se prevén en el PRODECEN, en el último que salió de planeación 2020-2034, los planes de inversión, de supuesta inversión de CFE, siguen hablando de ciclos combinados de gas natural. Entonces, cancelamos la subasta, no vamos a tener más eólicas fotovoltaicas y toma de energías limpias, y vamos a tener más ciclos combinados y más gas natural, siempre y cuando estas inversiones efectivamente se van a realizar, porque se están previendo tanto en los planes de negocio de CFE como en el PRODECEN a partir de 2023 y 2024. Entonces, tampoco vamos a ver este incremento de generación que necesita el país a los ritmos de crecimiento de demanda que está teniendo en los últimos 10 años. Hablamos de un 3% año a cada año de crecimiento de demanda. Si no se van a poner nuevas plantas, vamos a seguir teniendo apagones. Otro cambio de la iniciativa preferente de la LIE, claramente los certificados de energía limpia. Ya hubo el primer ataque tentativo de modificación. En este caso, lo que se está diciendo es que todos van a recibir certificados de energía limpia, independientemente si son nuevas o viejas plantas. Entonces, ahí también se va a quitar de todo el incentivo en desarrollar nueva generación limpia en el país, porque se están dando certificados de energía limpias a todos. Esto es como de resumen los cambios que están planteando. Entonces, mi reflexión quería ir hacia, había muchos
oportunidades de mejora en la reforma energética, en la ley de la industria eléctrica, en las bases del mercado eléctrico. Había muchas oportunidades de mejora y es normal que se cambian el diseño macro del funcionamiento del mercado eléctrico a medida de que va avanzando. Pero estas iniciativas que se están llevando a cabo no van hacia ningún beneficio ni para CFE, ni para la autosuficiencia energética de México, ni para el bolsillo de los consumidores. Muchas gracias, Marco, por este amplio análisis que nos hace sobre los cambios que va a tener la LIA y sobre todo los impactos, ¿no?, que vamos a tener más adelante. Alex, me gustaría preguntarte, ¿cómo la política impacta en el Producto Interno Bruto del país? Es decir, esto también cómo afecta en la parte de la generación de empleo, de la confianza que va a tener el país hacia adelante sobre las inversiones nacionales e internacionales ante todos estos cambios que pues ya hemos discutido previamente. Sí, totalmente. Tiene un efecto significativo en la inversión. Nada más, antes de responder puntualmente a tu pregunta, creo que hay que plantearnos, ya es muy claro que el efecto en el consumidor y en la competitividad del país es negativo con estas iniciativas y con estas ideas. Pero también, si damos un paso atrás, hay que tomar en cuenta, y lo mencionaba Fernanda, del rol de las empresas estatales, ¿no? Tienen que ser un medio y no un fin en sí. Tienen que ser un medio para que la economía sea más competitiva y para generar pues un bienestar en la sociedad, ¿no? No tienen que, y lo que estamos viendo ahorita pues es todo lo contrario, que por beneficiarlas, por ponerlas a ellas como un fin, se está terminando por perjudicar la competitividad de la economía mexicana y el bienestar económico y de salud y en otros tantos aspectos de todos los mexicanos o los habitantes en el país, ¿no? Y ahora sí, pasando concretamente a tu pregunta, pues mira, cuando se abre el sector energético, pues empiezan a generar flujos de inversión bastante interesantes hacia el país, ¿no? Y para ponértelo de forma muy concreta, la inversión extranjera directa entre 2009 y 2013, antes de la reforma energética en este sector de generación y distribución de electricidad, era de 2.7 mil millones de dólares, ¿no? El acumulado de estos 5 años. En los 5 años posteriores, 2014 a 2018, esta pues más que se triplicó, llegó a 9.9 mil millones de dólares. Entonces, este es un claro ejemplo de que cuando se ponen reglas claras, se abre un sector, se permite la competencia, pues se atrae inversiones, se generan empleos y se fomenta el desarrollo económico, además de que, como bien lo mencionaba Fernanda, pues se hacen mercados más competitivos que hacen que pues tengan repercusiones en el agregado de la economía mexicana, ¿no? Y, por ejemplo, para poner también el punto fino en algunos de los puntos que mencionábamos, pues cuáles son las industrias que más consumen electricidad, pues está la automotriz, la minería, el transporte público, la fabricación de alimentos, ¿no? Entonces, la verdad es que es una amplia gama que termina generando o que se termina beneficiando o perjudicando por las decisiones que se toman en este sector, ¿no? Naturalmente, independientemente de si la Suprema Corte el día de mañana vuelve a declarar inconstitucional algunos de estos cambios que se proponen o que se están aprobando en la Cámara de Diputados, el daño en términos de certidumbre, de credibilidad, pues ya está hecho, ¿no? Además va a haber un lapso muy importante en el cual pues las empresas pues van a tener que pues, medio a operar con estas nuevas reglas o tratar de pelearse con litigios internacionales a través de los canales de arbitraje dispuestos en los tratados comerciales y demás. Entonces, el daño en términos de incertidumbre y confianza ya está hecho y va a ser muy difícil revertirlo. Entonces, pues bueno, va a haber una afectación muy importante. Si vemos la inversión fija bruta en nuestro país, en los últimos años ha pasado del 21 al 17% del PIB. Estos son niveles extraordinariamente bajos para poder tener una economía que crezca a niveles de entre el 2.5 y el 3.5%, como en teoría una economía como la mexicana, una economía emergente, debería de estar creciendo. Nosotros creemos que justamente la inversión va a ser uno de los eslabones o de los componentes de la demanda interna que más van a tardar en recuperarse de esta crisis pandémica que vimos en 2020, justamente por este cambio en las reglas del juego que se están haciendo de forma bastante seguida y bastante importante en sectores clave como el energético. Además de que, pues bueno, hay otros factores que también van a limitar, pero creemos que este ha sido un componente muy importante y lo podemos ver. Las tasas de interés, el costo de financiamiento en pesos y en dólares ha estado bajando
en los últimos años, pero con todo ello la inversión no repunta en nuestro país. Entonces, pues, obviamente esto tiene implicaciones negativas y pues, por ello nosotros estamos siendo muy prudentes en cuanto a las expectativas de crecimiento económico en nuestro país. De hecho, para 2020 tenemos una proyección del 3%, que es bastante modesto si consideramos una caída del 8.3% en 2020, y en los próximos años queremos que se va a ir disipando este rebote hacia el 2.5, y en el mediano y largo plazo, si las condiciones no cambian, si la inversión no se reactiva, estaremos siendo una economía que crecería entre el 1.5 y el 2%, en lugar de ser una economía que podría crecer al 3%. Entonces, esto tiene efectos también negativos en cuanto a las finanzas públicas y la calificación crediticia, porque si la economía no crece, pues el gobierno no va a recaudar, ¿no? Entonces también esto termina teniendo otras implicaciones negativas que se van contaminando los mercados financieros, y no solamente pasa por el ámbito económico. Claro, totalmente de acuerdo. Y este panorama, pues nada alentador que nos platicas, Alejandro, evidentemente va a repercutir en una calificación como de las empresas productivas y también del Estado propio, como es México, ¿no? Entonces, Roberto, ¿qué nos puedes complementar sobre esto y sobre, añadiendo a la pregunta, saber el efecto negativo que va a tener para México en el mediano y largo plazo estos cambios políticos que estamos viviendo? Sí, mira, lo pondría yo también en un contexto, como bien dices, temporal, porque yo creo que en las próximas semanas y meses vamos a estar viendo, bueno, esta historia no va a acabar. Obviamente ya a partir de ahora el Senado tiene otros 30 días naturales para discutir la iniciativa preferente. Creo que el día límite es 5 de abril, cuando se tenga que pronunciar. Pero bueno, a partir de eso, y no me desvío de la pregunta, Daniela, a partir de eso pues se pueden detonar muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, finalmente litigios o el tema de la probable inconstitucionalidad que alguien pueda apelar, y pues ahí nos vamos a un primer escalón, que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que ahí podemos también llevar varios tiempos y sin embargo, digo, en el transcurso, pues sí deberá haber muchas modificaciones. Partiendo del hecho de lo importante que es la energía, digamos, para el tema de la producción y del crecimiento económico, ya muy bien lo planteaba Alejandro. O sea, el tema energético para México y para cualquier otro país del mundo es un tema medular, ¿no? O sea, evidentemente el camino que se había emprendido desde 2014, pues desde mi punto de vista era el camino correcto, obviamente perfectible, pero el camino correcto. Ahora, el tema aquí, digamos, tiene un enfoque de corto plazo y de largo plazo, porque hoy por hoy, y para dar un ejemplo, finalmente la Comisión Federal de Electricidad hoy por hoy tiene una calificación, digo, nosotros no la seguimos, pero en el mercado está con grado de inversión, ¿no? Es por eso que pudo colocar hace un par de semanas un bono por $2,000 millones, ¿no? Entonces, o sea, finalmente esa empresa es una empresa que, vaya, no es que esté rankeada como la mejor en términos crediticios, pero pues tiene un grado de inversión. Pemex es un caso un poco distinto por las condiciones que hoy por hoy enfrenta en temas de pasivos, en temas de carga fiscal, ¿no? Sin embargo, en el caso de México, como tú bien sabes, digamos, la calificación es multifactorial y sin caer en relativismos. O sea, la verdad es que esto sí podría tener un impacto y desde mi óptica el impacto final sería sobre las finanzas públicas, por el tema pues de los subsidios o pues el tema pues, de la poca competitividad y todo lo que esto acarrea. Sin embargo, hoy por hoy, también hay que reconocer que el país pues finalmente mantiene una estabilidad económica digamos sana, ¿no? O sea, obviamente esto está reflejado en la calificación que nosotros otorgamos, ¿no? Hoy por hoy, pues digamos, las mediciones que se hacen
de la deuda con respecto al PIB, pues ahí son un poco engañosas justamente porque Alejandro menciona, pues la caída del PIB distorsiona mucho estas métricas, pero hoy por hoy, digamos, las finanzas sanas muestran una salud moderada y acorde a la calificación que tienen. Entonces, en el corto plazo, y yo me atrevería a decir, digamos, en los próximos 2 o 3 años, pues estaríamos viendo un país que estaría sopesando estos temas de tener finanzas públicas y una estabilidad, de hecho, macroeconómica también, porque a mí me sorprende un poco, y es un tema de mercados, que el tipo de cambio no haya reaccionado más con este tema de la aprobación, ¿no? De la reforma a la LIE. Pero pues eso muestra un poco de la estabilidad y eso pues es algo que hay que reconocer, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a un tema de largo plazo, evidentemente sí habrá y retomo, creo que para mí, tengo dos puntos de vista. Desde el punto de vista, digamos, económico-financiero, el gran tema aquí es la competitividad y con todos los efectos que esto trae, ¿no? Y esto, pues, digo, creo que en las noticias se ha visto mucho que subsidios, finanzas públicas, mayores costos para las empresas, estos contratos de autoabasto, lo que sea. Pero creo que el tema es la competitividad. Y segundo es el tema porque es algo que también se evalúa en el tema de la revisión de la calificación soberana, es, pues, digamos, esta presencia del endramaje jurídico y de órganos reguladores y de órganos autónomos que hoy por hoy se ve de alguna manera mermada, ¿no? Entonces, es ahí, para mí, esos son los dos enfoques o los dos focos en donde nos tenemos que concentrar. Y concluyendo, Daniela, creo que en el corto plazo el país digamos, tiene esta fortaleza, digo, a pesar de que mi perspectiva no es digamos, no es la correcta frente a esta reforma, pero hoy por hoy el país tiene este enramaje fiscal, de deuda, de estabilidad macroeconómica. Hay otras cosas que no, pero que probablemente puedan contener en el corto plazo este impacto. Ahora, si esto, digamos, si luego de pasar por la Suprema Corte de Justicia, que igual luego hablemos porque sí es un tema bastante interesante, porque ya, como bien lo decía Marco, creo que la COFESE hoy por hoy, pues aunque creo que ni siquiera lo invitaron al Parlamento abierto a la presidenta de la COFESE, si esto pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces sí se aprueba, pues entonces es ahí, ¿no? Pero estamos pensando digamos, tal vez en un año, un par de años, entonces ahí es donde creo que se podría hacer un análisis más preciso, Daniela. Muchísimas gracias, Roberto. Fer, vuelvo contigo. ¿Qué podemos hacer de miras hacia el futuro? Estaba tratando de recordar todavía más lo que habías comentado tú en el Parlamento, ¿no? Para evitar decisiones pobres, o en ese sentido, y tomando esa frase, quisiera saber qué podemos hacer hacia el futuro con esta ideología política que está manejando un país sobre esta misión o esta meta de fortalecer a las empresas productivas del Estado y sobre todo en un mercado donde ya no hay la competitividad que existía antes con la reforma energética. Pues mira, Dani, yo creo que sí preocupa un poco el mensaje que se da con la votación de ayer, porque tal vez todos lo esperábamos, ¿no? Pero eso no quita que a pesar de todos los argumentos que se dieron en el Parlamento abierto, que se dieron ayer en las 415 reservas que se hicieron a la ley, ¿no? Que existe ya a partir de los precedentes de la controversia constitucional de COFESE ante la Suprema Corte de Justicia, que existe ante la presión que ha hecho de alguna forma Estados Unidos ya en el cumplimiento del TEMEC y cómo la anterior contrarreforma fáctica, digamos, estaba generando. O sea, a pesar de todos esos elementos, el presidente dice no se mueve ni una coma y no se mueve ni una coma, ¿no? Entonces sí es preocupante desde una perspectiva de democracia, y también de lo que va a pasar en el futuro
en el corto y mediano plazo al menos, en términos de energía, ¿no? Porque pues podemos pasar como, son años perdidos, ¿no? Porque sobre todo no hay una dirección de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y un poco lo que decía Marco, pues claro que se deben de modificar las leyes y adaptar a los mercados, sobre todo en el sector energético, en donde se ha desarrollado tecnología y se ha hecho, como que han cambiado mucho los mercados, ¿no? Entonces se deben de hacer los ajustes. Pero el problema de esta administración es que no lleva una mira hacia la realidad y hacia los compromisos que ha hecho México en tema ambiental, o sea, y creo que ahí va a venir presiones fuertes por parte de Estados Unidos, por parte de otros actores que quieren meterle al tema de cumplimiento del Acuerdo de París. Y también, por supuesto, en el tema de acuerdos comerciales, ¿no? Pero sí preocupa que esta ley, o sea, porque muchas veces preguntan, bueno, y si no está beneficiando, si no va a beneficiar ni siquiera a la CFE, ¿por qué se hace, no? Entonces, o sea, el pensar que uno de los objetivos detrás es que Pemex pueda vender su combustóleo, ¿no? Y entonces las centrales de CFE lo puedan usar dentro del cambio de reglas de despacho, pues es como una cero visión y planeación de política pública energética que preocupa mucho, ¿no? Que preocupa, o sea, hacia dónde estamos yendo en toda la parte de diseño institucional que se hizo con la reforma que hablaban, ¿no? De los reguladores, de los operadores, pues es un diseño complejo que se adoptaron pues buenas prácticas de Europa con un organismo como SENACE, como con Senagas, y que ahora otra vez todo lo quieren centralizar a las empresas estatales, ¿no? Pero un poco de rodillas, o sea, sin una dirección, sin saber cómo se va a ejecutar. O sea, ayer hablaba en la comisión el diputado Ochoa de me gustó el término que usó, de despacho. Ay, ¿cómo dijo? O sea, en vez de un despacho económico, un despacho por capricho, ¿no? Capricho. Exacto. Y es un poco eso, o sea, no sabemos cómo va a funcionar, ¿no? O sea, la ley es tan poco clara, sin un sustento detrás, sin un objetivo, sin una mira, que quién sabe cómo lo van a implementar, ¿no? O sea, se le va a dar discrecionalidad muy amplia y las decisiones las van a estar tomadas desde las oficinas de CFE, ¿no? Como si estos órganos reguladores y operadores que son técnicos y que ahí está la rectoría del Estado, ¿no? Como si fueran sus áreas administrativas. Entonces, sí, la verdad es que preocupa y no soy muy positiva en lo que viene y bueno, ojalá que sea solo, pues perdimos 4 años o 5 años. Yo creo que se va a imponer la realidad, ahí está, ahí, y es a lo que el mundo va dirigido, pero estamos perdiendo tiempo, esfuerzo, dinero muy valioso, ¿no? Sí, Marco, me gustaría preguntarte, bueno, sabemos que cada administración llega con su propia ideología, con su propia gente, trata de hacer, pues, hacer cumplir sus ideologías o proyecciones, ¿no? En este caso, pues, sabemos perfectamente cuáles son las metas de este gobierno, pero ¿cuál sería tu punto de vista hacia lo que nos espera con todo este panorama de cero claridad, de preferencias, de eliminar un mercado competitivo, de incluso en lugar de sumar cosas a la regulación, pues las estés haciendo hacia atrás? Y sobre todo cuando hay un mercado eléctrico en Latinoamérica que está ansioso de nuevos participantes y que si en México no están realizándose estas subastas, pues obviamente, así como en el tema petrolero, si no hay rondas licitatorias en México, pues hay participantes que van y buscan en dónde sí desarrollar, invertir todo ese capital. ¿Cuál sería tu perspectiva? Sí, mi perspectiva pues no es tan positiva, igual como estaban comentando los colegas. Hablando también de inversiones y demás, el problema es que
independientemente de que supuestamente ahorita la política de confiabilidad ha sido declarada inconstitucional y con mucha probabilidad la modificación también a la LIE será declarada inconstitucional. Pero independientemente de esto, de facto lo que está pasando desde que llegó el nuevo gobierno es que los cambios ya los implementó, en el sentido que la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, no está sacando más permisos de generación, no está dejando más modificar las fechas de entrada en operación de los proyectos, no está más haciendo modificar los socios de las sociedades de autoabastecimiento y demás. Entonces, todas estas acciones que se pusieron en el papel antes en la política de confiabilidad, ahorita en la LIE, de hecho ya se están implementando. Y esto ya espantó al principio las empresas de generación y ahorita, claramente, es como decías tú, de estas empresas, de las multinacionales y demás, se van a otros mercados. Es normal, porque la incertidumbre es altísima en México. Ya no es más incertidumbre, es como les decía, independientemente de lo que se está intentando modificar en la regulación, de facto, las indicaciones del presidente ya se han llevado a cabo. Entonces, la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, no está dando más permisos de generación. Si hablamos de SENACE, los contratos de interconexión y demás, además se sumó el tema de la pandemia. Entonces, SENACE está en suspensión de plazos por la pandemia desde marzo del año pasado, abril del año pasado. Entonces, todas las solicitudes que tiene para interconexión de nuevas centrales limpias, renovables o cualquier tipo de central, están paradas ahí. Y esto claramente también espanta al inversionista. Yo no tengo certidumbre ninguna, ni que me van a dar el permiso de generación, ni que me van a dejar interconectar a la red. Entonces, las inversiones desde el punto de vista de generación de energía eléctrica ya se están moviendo, ya se han movido, yo diría. Si hablamos de los consumidores, el impacto de los consumidores, ¿qué está pasando? Esta nueva modificación de la LIE sí va a atacar directamente los permisos, por ejemplo, de autoabastecimiento. No nos olvidamos que ahí está como un 15% de la demanda. Hablamos de grandes consumos que ahorita están siendo suministrados por energías renovables. ¿Por qué? Porque las empresas siempre más necesitan o quieren demostrar que la energía que utilizan en sus instalaciones es de fuente limpia, es de fuente renovable. Entonces necesitan este instrumento. Lo tuvieron con los proyectos de autoabastecimiento, con las modificaciones en los mercados de CEL y todo lo demás, no van a ver más este instrumento. Entonces, una empresa nueva que llega aquí en México y quiere poner su fábrica, primero no consigue demostrar o a utilizar energía renovable y limpia para sus instalaciones, y con el impacto que tiene en su visión o su brand a nivel mundial. No lo puede hacer. Y segundo, cuando llega y quiere conectarse a la red, es que no hay capacidad de conexión. SENACE, cada vez que quieres conectarte a la red como nuevo consumidor, como nuevo centro de carga, o el mismo centro de carga que pide un incremento de carga a la red, SENACE te pide refuerzos de medio México, básicamente. ¿Por qué no se invierte más en infraestructura de transmisión y distribución desde hace más de 10 años? Y esas empresas también, cuando deciden, voy a poner mi planta aquí o en otra parte del mundo, claramente se lo piensan dos veces y mueven su producción a otra parte del mundo. Por las mismas razones. Tienen que pagar muchísimo para conectarse a la red, los tiempos son muy largos y esa es la incertidumbre que genera. Hablando de claramente las metas de energías limpias y demás, esto ya está claro que a 2024 nunca va a llegar México al 35% de generación limpia. Y además, bueno, salió el análisis que hizo COFECE sobre el mercado de certificados de energía limpia, salió hace un par de semanas, ahí pueden ver todas las conclusiones, pero es el mismo PRODECEN 2020 que declara abiertamente que en 2024 no se va a llegar al 35%. Entonces, ya esto está claro, porque ya hemos parado todas las inversiones, como decíamos, en energías renovables, ya hemos dicho que las subastas no se van a hacer y este es el resultado. Entonces, yo diría, independientemente de todo lo que va a pasar
de los arbitrajes, de los instrumentos a nivel internacional, de las demandas. De facto, ya se implementaron las iniciativas que dictó el presidente desde que llegó al gobierno, tanto por lo que es permisos de generación, contratos de interconexión y despacho también. El despacho, el monitor independiente de mercado, dijo que el despacho fuera de mérito es del 40% actualmente. En 2019 era del 40%. Estamos hablando del 40% de la energía que está siendo despachada fuera de mérito. Es independiente de los costes variables, de todas nuestras curvas que aprendemos en la escuela, que nos enseñan los libros de economía, de cómo tienen que despacharse las plantas en un mercado eléctrico. Ya el 40% estaba siendo despachado fuera de mérito por temas de confiabilidad. El SENACE dice, yo por temas de confiabilidad dejo entrar esta planta en vez que la otra. Y el monitor independiente de mercado ya estaba diciendo hace un par de años que las razones por las cuales estas nuevas plantas entraban no estaban definidas, no había trazabilidad de las acciones que estaba tomando SENACE como operador del mercado en despachar estas plantas. Y eso también es algo de la modificación de la LIE, que pero ya se está implementando de facto. Entonces, el panorama sí no es muy positivo para los próximos años, y la caída de las inversiones va a haber tanto en el sector energético, en el sentido de nuevas plantas de generación, nuevos generadores, pero va a tener un impacto también en la parte de consumo. De todos los clientes de autoabastecimiento, y estamos hablando, como decía, del 15%, si se revocan estos permisos, a ellos sí se les subiría la luz para sus consumos, a ellos sí se les incrementaría la tarifa, y en estos casos se va a repercutir en los bienes que están produciendo, y estamos hablando de todos los bienes básicos que se consumen en México. Y los nuevos plantas y nuevas instalaciones que quieren entrar a México van a tener estos problemas, carísimos costos de conexión a la red, y también pocas oportunidades de suministro diferente a lo que es suministro básico, por todos los cambios que se están implementando. Voy a seguir con Roberto y voy a retomar un comentario que nos llegó a través del chat. Lo voy a tratar de sintetizar porque es un poco extenso, pero bueno, básicamente hacen el planteamiento de que la situación actual de lo que estamos viviendo es parte de consecuencias y acciones que no se realizaron en el pasado, es decir, de no invertir en la modernización de las plantas de CFE, de no destinarle recursos a las empresas para que siguieran y se fortalecieran desde ese momento y pudieran competir con las empresas privadas. Y entonces, pues justamente la pregunta hace de, pues, ¿cómo esperaban que Pemex y CFE compitieran justamente contra estas empresas? Llevo todo esto a colación porque me interesa mucho saber, desde tu perspectiva, cómo se puede aterrizar el hecho de que CFE, en lugar de que le den más recursos, le quiten justo con el tema del presupuesto, de que se quiera fortalecer, pero no se apueste por pues invertirla o enfocarla donde sí genera, ¿no? Que es transmisión, distribución, y pues orillarla a que siga generando a través de CFE generación, y sobre todo también el hecho de no voltear a ver donde los puntos son más fuertes dentro de las empresas productivas del Estado, tanto como CFE como Pemex, ¿no? Creo que nos estamos dejando llevar, bueno, a opinión personal, justo porque tengo una meta, me propuse incrementar una producción y me propuse no incrementar los precios de las gasolinas y de la luz, pero no estamos justamente aprovechando todas las cosas en donde las empresas CFE y Pemex son pues más fuertes. Sí, la verdad es que creo que podemos resumir esta inquietud en el hecho de que el enfoque pues es el equivocado, ¿no? Insisto, partiendo de la óptica de que tampoco nos vamos a ir al extremo en desaparecer estas empresas, Pemex y CFE en particular, pero creo que estamos yéndonos al otro extremo de la balanza, en donde estaríamos, y
esto puede estar ocurriendo tanto en Pemex como en la CFE, pues digamos, invirtiendo en una empresa que pues en el mediano plazo, hoy por hoy, digo, es ineficiente en algunas actividades, pero en el mediano plazo igual no es, digamos, necesariamente no puede ser, digamos, alcanzar ni mucho menos las rentabilidades de un privado, ¿no? Recordemos, es que varias cosas. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí, pues, técnicamente, y es tal vez medio absurdo hablar de lo que no hicimos, porque pues, no invertimos en su momento, pero frente a este reto, pues entonces es asignar eficientemente los recursos o los pocos recursos que tenemos, ¿no? Lo decía antes, finalmente en la ley, en la reforma en la ley de la industria eléctrica, pues finalmente lo que hizo es partir a la CFE en varias subsidiarias, 6 generadoras, está la de servicios básicos, la de servicios calificados, transmisión y distribución, ¿no? Igual se me va algo que Marco me corrija, ¿no? Pero digo, es como, desde mi punto de vista, es ver a la empresa como cualquier otro corporativo, es decir, pues de tus 6 subsidiarias, pues cuál es la que genera las utilidades, ¿no? Y en ese sentido, digo, porque así, digo, incluso en el TEMEC está establecido, finalmente, pues la preponderancia y pues, evidentemente el uso de la transmisión y distribución por hoy es la que genera utilidades y algunas de estas generadoras, ¿no? Creo que no todas, pero algunas. Pero creo que el enfoque es, bueno, pues, ¿para qué soy bueno? Y dejando de lado lo que dice Marco, porque hoy por hoy también la inversión que se requiere en el tema de la transmisión. Recuerdo que se lanzaron las licitaciones para esta línea de Oaxaca o la de Baja California, que bueno, en su momento pues tampoco llegaron a concretarse. Yo creo que el enfoque es concentrarnos en lo que hace bien la empresa. Y si quieres, también te lo pongo del lado de Petróleos Mexicanos. Hoy por hoy, en temas de eficiencia de producción, hoy por hoy, digamos, en términos marginales, las empresas privadas están produciendo o son más eficientes para producir petróleo que Pemex, ¿no? Estamos hablando que las refinerías que tenemos hoy por hoy, pues digo, comparándolo, insisto, pues, puede ser absurdo, pero con las refinerías tejanas, pues no tenemos nada que digamos, de qué hablar, ¿no? Yo en ese sentido creo que, insisto, el enfoque debería ser, bueno, en qué somos buenos, en qué Pemex, en qué es bueno. Evidentemente hay actividades que, insisto, desde mi punto de vista, creo que está bien, por ejemplo, que la transmisión quede a cargo del Estado, no de la CFE, porque la ley dice del Estado, no de la CFE, y que de todas maneras eso no implica que existan contratos con privados que puedan modernizar la red, ¿no? Y yo creo que viendo un poco de oportunidades, digo, a lo que se presenta, y Marco tuvo a bien recordarnos que pese que esto no se ha aprobado, digamos, ya en sus últimas consecuencias hay muchas cosas que ya están operando. Creo que, si me lo permites, hablando de oportunidades y desde mi punto de vista en lo que se debería de enfocar es transmisión, generación distribuida, y en el caso, bueno, creo que Pemex y de CFE, pues el tema de almacenamiento, que lo vimos por el tema que ocurrió ahora con Texas, ¿no? Si volteamos a ver generación, creo que, y eso es algo también muy importante que recordé con un comentario de Marco, creo que la ley tampoco impide que CFE construya parques solares, ¿eh? O sea, los parques solares pueden ser, de hecho creo que tiene un par de parques solares en Oaxaca, pero un tema es, si todo vamos para allá, y creo que ahí, retomando lo que dice Fernanda, digo, creo que estamos perdiendo una oportunidad bien importante y perdiendo, digo, en el mejor digamos, del concepto, porque finalmente la mayoría del mundo está jalando para otro lado con el tema de las energías renovables. Entonces, pues eventualmente el tiempo nos va a alcanzar y tal vez los recursos no sean suficientes como para volvernos a subir a la ola, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto.
Acaban de llegar varias preguntas interesantes y voy a dejar una abierta para quien quiera contestar. Entonces, pues nos preguntan. Nicolás Arriaga nos dice, ¿cuál es su sugerencia ante la falta de una política y visión por parte de este gobierno integral? Me queda claro que las acciones que están aplicando es un retroceso y querer centralizar temas en los que no son eficientes afectará la parte de inversiones. Nosotros como empresas y consumidores, ¿tenemos alguna opción o definitivamente estamos sujetos a este tipo de caprichos? ¿Sugerirían el adquirir energías renovables? Bueno, me imagino que generación distribuida, como independientes, o qué acciones podríamos realizar para poder seguir adelante? ¿Qué acciones podríamos tomar nosotros como consumidores? Creo que es una pregunta muy buena y por eso la dejo abierta, porque creo que los cuatro pueden dar algún comentario muy, muy apropiado a esto. Quien levanta la mano, adelante. Bueno, si quieren, empiezo. Yo creo que no, digo, aquí hemos mostrado nuestro pesimismo en cierto sentido, pero eso no quiere decir que no hay que levantar la voz y buscar pues que se haga valer nuestros derechos, ¿no? Tanto los empresarios como ciudadanos, como consumidores. Insisto, el tema ambiental y de salud creo que no son muchos los casos en donde la política económica y la ambiental coinciden, ¿no? Entonces, este caso, y por eso desde el año pasado fueron muy interesantes los amparos que se presentaron en contra de la política de confiabilidad, ¿no? Donde se presentaron amparos con efectos generales por parte de asociaciones como Greenpeace y que van, digamos, por buen camino. Entonces, sí hay, creo que muchas formas jurídicas que se pueden hacer valer y también exigir a nuestros representantes que hagan valer otras formas jurídicas, ¿no? O sea, ahorita en el Congreso, pues ha habido una queja por parte de una minoría de diputados, pero ha sido muy puntual y muy fuerte, digamos, y si se llega a juntar el 33% de los legisladores, pueden presentar una acción de inconstitucionalidad de aprobarse esta ley, que yo creo que es la mejor vía para probar por qué es contraria a los principios que están en la Constitución y que no cabe dentro de un sistema eléctrico a menos de que se lograra cambiar la Constitución, ¿no? Y yo creo que esto es parte del cálculo de este gobierno, ¿no? O sea, saben que es difícil cambiar la Constitución, ¿no? Saben que para eso necesitan no solo mayoría calificada de las cámaras, sino la mayoría de los congresos locales, y yo creo que está en su cálculo, que eso no lo tienen, ¿no? Y que se vienen elecciones en este año, las elecciones intermedias, y que le están apostando así poder hacer esos cambios con mejores resultados electorales, ¿no? Entonces, yo creo que este puede ser un punto de quiebre, porque yo sí vi desde sociedad y más allá de los expertos y de la gente del sector, un rechazo y un enojo por los efectos que puede tener esta iniciativa en beneficio, pues todavía no está claro de qué, ¿no? Entonces, yo diría que sí es muy importante estar al pie del cañón, hacer valer las vías legales, que sí se pueden, que es complicado en México desde el punto de vista de derechos del consumidor y las acciones colectivas que se podrían hacer. Es complicado, pero sí hay opciones. Y sobre todo este tipo de amparos como los que hizo el año pasado, presentó Greenpeace y que han tenido pues resultados muy, muy interesantes, ¿no?
y pues yo al menos a mi representante, a mi diputado, le dije, ¿no? O sea, a ver, hay que ver cuáles son los puntos importantes en esta iniciativa de ley que vas a votar. Y bueno, pues si no lo siguió, si no me escuchó, pues lo castigaré con mi voto, ¿no? También. Es correcto. ¿Alguien más que quiera sumarse al comentario de esta pregunta que nos hicieron? Digo, creo que Fernanda lo puso muy claro y muy completo. Y hay que recordar que nosotros como ciudadanos también tenemos que hacer ver que se cumpla la ley, que se protejan nuestros derechos. Y ejemplos no los hemos visto no solamente en la parte del sector energético, sino también ahí están las suspensiones temporales y definitivas que se han hecho a otros proyectos, como es el Tren Maya, al aeropuerto que se está haciendo aquí en el centro del país, ¿no? Entonces, sí hay vías, no son, digamos, tan sencillas, pero sí hay vías en las cuales pues, los ciudadanos podemos hacer valer la Constitución y que se protejan nuestros derechos. Y al final de cuentas, este tema abarca no solamente el económico, abarca el medio ambiente, la salud pública y demás, ¿no? Entonces hay muchos, digamos, canales por los que se puede trabajar. Claro que sí. Marco, Roberto. Sí, como independientemente sí, de acciones colectivas, ahí podemos hacer una labor esto de informar, como este evento, por ejemplo, para explicar de manera clara y independiente cuáles son los impactos, los efectos de esas acciones, fuera de cualquier tipo de ideología política. Y claramente como consumidores, el poder del consumidor es siempre súper importante. Desafortunadamente, como usuarios domésticos, como usuarios básicos, por el momento no podemos decidir de irnos con alguien más que no sea CFE suministro básico. Ahí también ya se habían registrado ante la CRE dos entidades como suministradores de servicios básicos que iban a hacer competencia CFE, pero se paró ahí también este proceso. Claramente, si somos gran consumidores, bueno, consumimos más de 1 mega, más de 5 y demás, sí podemos elegir la opción que mejor nos convenga. Entonces, si tenemos todos derecho a un medio ambiente sano, claramente puedo buscar un suministro alternativo a lo que tengo ahorita, porque digo, CFE tiene estas emisiones contaminantes, yo no quiero esta energía, me voy a buscar una energía más limpia, menos sucia. Como si somos grandes consumidores, si somos pequeños consumidores, sí, lo mencionabas tú también, la generación distribuida es una gran oportunidad a nivel mundial, pero sobre todo en México, por los niveles de radiación que tenemos aquí. Yo creo desde mi punto de vista que es algo bastante democrático y populista la generación distribuida, entonces siguiendo el paso que tenía que seguir. Hubo por ahí también la política de confiabilidad, algunos como menciones y ataques también a la generación distribuida, pero por el momento sigue una buena oportunidad para todos los consumidores mexicanos de tipo doméstico. Bueno, recordemos también, se suspendió una oportunidad que era un empuje aún mayor, que era la generación distribuida colectiva, que era algo que ya estaba aprobado en la Comisión Reguladora de Energía, pero también ha sido dado de baja. Y esto, por ejemplo, permitía yo, por ejemplo, en mi edificio, ponía paneles arriba y vendía la energía a todos mis vecinos de abajo o a los vecinos de enfrente. Eso es algo que está tomando pie en muchas partes del mundo. Había una regulación que ya se había desarrollado aquí en México, ya había sido publicado por parte de la Comisión Reguladora de Energía, pero eso se ha hecho para atrás. La generación distribuida normal sigue en pie y es una buena oportunidad para decidir qué tipo de energía quiero consumir en mi casa y reducir mi factura de la luz, claramente. Okay. Roberto, antes de que me des algún comentario, quisiera preguntarte, y aquí me lo comentan, ¿qué tendría que pasar para que CFE incrementara su generación limpia y pudiera realmente competir? Así nos los plantean. ¿Qué tendría que pasar? Pues invertir en tecnología, invertir en aquellos proyectos que justamente
no tenga que ver digamos, con combustibles fósiles. O sea, creo que en ese sentido la ecuación es muy sencilla, ¿no? Digamos, la estrategia digo, si bien el ciclo combinado no contaminan tanto como el combustible y el diésel, evidentemente nunca va a ser comparado con el tema eólico o el tema solar, pero igual hay otras opciones, ¿no? La geotérmica, la hídrica, que ciertamente la geotérmica, tengo entendido que también México tiene un potencial muy alto, o sea, es un tema de redireccionar la asignación de recursos, e insisto, lo que comentabas un rato, o sea, este tipo de proyectos no están, digamos, no solamente lo pueden hacer los privados, o sea, evidentemente, digo, en la CFE hay gente muy capaz y que pudiera, digamos, reconocer que la rentabilidad y rentabilidad desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista climático, por supuesto, pues digo, me cuesta decirlo porque pensaría que es muy claro, ¿no? Pero obviamente la construcción de una planta eólica, por supuesto que tiene esos beneficios, ¿no? Entonces, es por eso que a mí este tema del orden del despacho me cuesta mucho entenderlo, o sea, no, creo que no hace lógica y no entiendo cuál es la raíz de esto. Si tenemos la opción de invertir en otro tipo de tecnología, en otro tipo, y como bien dice Marcos, o sea, México es hoy por hoy una zona súper privilegiada en temas eólicos y de radiación. O sea, es un poco complicado para mí entender cuál es el raciocinio o la racionalidad detrás de esto, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, pues es justamente voltear a ese tipo de plantas, de proyectos que te puedan generar mayor rentabilidad. Y aquí puede entrar la discusión que salió en medios, es el tema de hacer esta, digamos, interconectar el tema del combustóleo con Pemex y CFE, ¿no? Lo cual que también se me hace de alguna manera, pues, pues no, visto de cualquier lado, sin lógica, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, digo, Pemex está produciendo mucho combustóleo justamente porque somos ineficientes en la producción, ¿no? En la refinación. Y dado que ya no se puede colocar, creo que el mercado que lo adquiría era el mercado marítimo y ahora ya no está, pues se me hace una solución falsa, ¿no? O sea, el hecho de que, pues bueno, pues entonces la CFE lo puede consumir, sí, pero es un costo muy alto, ¿no? Económico, social, climático y de finanzas públicas, ¿no? Correcto. Pues ya estamos casi por terminar este webinar y me gustaría iniciar con esta ronda de conclusiones o reflexiones finales, pero quisiera innovar algo. Ustedes van a ser los primeros en participar en esta nueva ocurrencia que se me acaba de pasar por la mente y vamos a hacer algo muy, muy dinámico. El reto es que en una sola palabra ustedes me respondan hacia dónde va México con su nueva política energética. Entonces, antes de emitir su comentario final, les pido por favor que en una sola palabra puedan englobar para ustedes hacia dónde va México con su política energética. ¿Va? Y eso que solamente hoy nos enfocamos en el tema eléctrico, obviamente por el tema de la coyuntura, pero pues también están los otros temas como en exploración y producción o incluso también este acuerdo reciente que sacó CNER para la importación y exportación de hidrocarburos. Entonces, pero bueno, eso ya es como un tema más adelante y más a fondo. Pero bueno, entonces, pues Alejandro. Dani, yo te puedo proponer algo. Te puedo proponer Dime. que en lugar de ser una palabra, una frase, mejor. Ok, si quieres, vamos a dejar esa carta abierta, si sea una palabra o alguna frase. Va, pues entonces, Alex, pues por orden alfabético te toca arrancar a ti. Híjole, qué complicado. Podríamos decir en una palabra o en una frase que estaríamos yendo hacia los 70s, ¿no?
Ok. O con Back to the Ahora sí, Future. coméntame tu reflexión final. Pues mira, creo que al final de cuentas, en los últimos años lo que hemos dejado de lado o lo que se ha dejado de lado con estas nuevas políticas energéticas es el beneficio económico y social, ¿no? Se está trabajando a través de dogmas y de temas que están olvidando el ser objetivos y a quién se está beneficiando al final. Por ejemplo, en temas de hidrocarburos, pues cuando se cancela, como bien lo decía Marco, de facto la reforma energética, se está dejando de aprovechar pues, campos petroleros a los que Pemex no tiene la tecnología ni los recursos para invertir, no se está produciendo este petróleo, estamos al final de cuentas contrariando algunas de las ideas que trae esta administración, que es la soberanía energética, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ni se está beneficiando realmente a las empresas estatales, ni se están beneficiando las finanzas públicas, ni se está beneficiando al consumidor final. Y ya lo discutimos ampliamente, creo que todos mis compañeros lo hicieron muy precisamente, pues los efectos que también en el sector energético van a tener, sobre la industria, sobre el consumidor final, sobre el medio ambiente y sobre todo los mexicanos y también sobre la misma CFE, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que por tratar de imponer algunos dogmas, nos está dejando de lado ver las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo sobre la economía. Y al final de cuentas, pues esto también está generando que seamos una economía que en lugar de crecer del 3,5%, con un entorno de tanta incertidumbre, pues terminamos erosionando y dañando nuestro crecimiento potencial, no solamente ahorita, sino en el mediano y largo plazo. Y al final esto también tiene consecuencias en el día a día, ¿no? Se van a generar menos empleos de baja remuneración, y el bienestar de la sociedad se está dejando en un segundo o tercer plano por perseguir algunas metas políticas que no están cuidando, pues, básicamente la rentabilidad económica ni social en este país, ¿no? Y digo, nada, es como un dato final, también como reflexión, pues hay que recordar que, pues, con datos de la misma Secretaría de Economía, se habían anunciado para el periodo 2019-2025 8 proyectos de empresas de España, Francia, Italia, Estados Unidos por 6.2 mil millones de dólares, ¿no? Que beneficiarían, pues básicamente a estados como San Luis Potosí, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Aguascalientes. Entonces, la verdad es que se están dejando pasar oportunidades, estamos dañando mucho la economía y el bienestar de la gente hoy y también en el futuro, ¿no? Entonces creo que eso vale la pena reflexionar, se están presentando argumentos objetivos y esa es la responsabilidad que tenemos muchos de nosotros como analistas, el presentar los riesgos y beneficios de la forma más clara y objetiva que se pueda. Ok. Muchísimas gracias, Alex. Gracias. Pues seguimos con Fernanda. Gracias, Dani. Yo digo que vamos para atrás también, porque al final lo que a mí me gustaría ver del gobierno, de las empresas estatales, es este plan, hacer viable este plan a futuro de la transición energética, ¿no? Yo creo que ahí es donde está insertada la realidad, las necesidades para un desarrollo sostenible y en vez de estar viendo los problemas de las nuevas tecnologías, lo que hay que hacer es adaptar para que esas tecnologías que que traen muchos beneficios, puedan ser viables en nuestro sistema y en nuestra política energética, ¿no? Entonces, pues eso, desde el Estado y desde las empresas, habría que cambiar de chip y ya no pensar en que esta idea de que las empresas van a ser nuestra palanca de desarrollo, ¿no? Y sobre todo desde la perspectiva de las energías fósiles, sino más bien ver en la política energética el buscar hacer más con menos, ¿no? Y esa idea de eficiencia energética, ir hacia la transición y que el Estado, con los recursos escasos que tiene, se enfoque en temas de política social y de desarrollo, que sí que necesitamos mucha intervención ahí del Estado, ¿no? Claro que sí, coincido totalmente contigo. Y pues bueno, Marco, seguimos contigo. Sí, mi palabra es, bueno, atrás o al revés.
yo diría, vamos al revés de todo lo que está pasando en todas las partes del mundo, con los impactos que estamos teniendo y vamos a tener. Lo que sí se necesitaría es un debate. El problema es esto, es que no se consigue a comunicar y a debatir con bases técnicas y no ideológicas en lo que necesita el mercado ahorita. Como les decía al principio, hay que admitir que había muchas cosas que se podían mejorar desde el principio de la reforma energética, y esto hubiera podido ser una oportunidad para mejorar. De todos los mayores argumentos que utiliza CFE y el gobierno para decir que se está perjudicando la CFE y todo, hay soluciones a estas problemáticas, en el sentido lo de respaldo, que provee respaldo a todas las otras plantas y demás. Hay instrumentos ya en los diseños de mercado, del mercado actual, como son los servicios conexos, el mercado para el balance de potencia y demás, que sirven para remunerar estos servicios que provee la CFE y otros actores de mercado. Entonces, por ejemplo, se podía mover hasta tener una discusión si estas tarifas eran adecuadas o no, si se tenían que modificar o no. Lo mismo vale para la falta de inversión en transmisión y distribución. Igual hay unas tarifas para esto que no han sido más actualizadas. Ahí está un debate, se necesitan actualizar o no para que CFE tenga más ingresos, que pueda invertirlos para mejorar la red de transmisión y distribución. Pero lo que estamos viendo es que no hay un debate. También en transmisión y distribución, en el plan de CFE, acabo de ver, se prevé como un menos 24% de inversión en el presupuesto para ampliación y modernización de la red de transmisión. Entonces seguimos hacia atrás, vamos al revés. Y este debate es súper importante. Hay muchas cosas que se pueden modificar, sobre todo sentarse, entender las problemáticas de ambas partes y encontrar la mejor manera y más eficiente para el mercado, para los consumidores, para nosotros, para el medio ambiente y demás. No queremos más tulas aquí al lado, y con lo que se está haciendo vamos a tener siempre más tulas. Es correcto. Ayer estaban algunos de los hashtags que utilizaron, es ley apagón, ley combustóleo, de los hashtags que recuerdo que se utilizaron ayer en la sesión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados. Pues creo que va muy ad hoc, ¿no? De qué es lo que va a pasar, pues el uso de estas fuentes contaminantes para la generación eléctrica. Y pues Roberto, cerramos contigo. Perfecto. Pues mira, yo cerraría con esta frase diciendo que la aprobación o eventual entrada en marcha de esta reforma bien podría comprometer el crecimiento económico de largo plazo del país y también el desarrollo sustentable de nuestra sociedad, ¿no? Y creo que estas dos cosas, estos dos objetivos no están disociados, o sea, deben estar vienen en un mismo fin, ¿no? Entonces, yo lo veo así. O sea, tal vez los efectos no los veamos en los próximos 2 años, pero aquí lo decíamos, esto en el largo plazo podría tener consecuencias muy importantes para el crecimiento. Y esto invariablemente tiene que pasar, y ahí sí saco mi tema, mi vena como economista, pues el tema el poco incentivo que hay en la inversión, junto con la oportunidad que estamos dejando en transitar a una matriz energética mucho más limpia, ¿no? Quisiera nada más cerrar con un tema y con un falso dilema, porque creo que mucho de lo que estamos viviendo y que hemos estado viviendo desde hace un par de años, este falso dilema de la corrupción o del fraude, que luego se pone en la mesa sobre cuando se discute, ¿no? Yo creo que si en su momento la ley generó actividades pues desleales, o si se llevaron a cabo contratos, digamos, de una forma fraudulenta, pues no tendríamos que hacer una reforma estructural como para
para atacar y llevar ante la ley pues este tipo de actividades, ¿no? Y pongo, por ejemplo, pues la cancelación del nuevo aeropuerto, ¿no? El del Texcoco. Creo que ese falso dilema se sigue un poco trayendo a la mesa y desde mi punto de vista, más allá de hacer, digamos, tirar todo lo que se hizo en el pasado, creo que tal vez no sea la forma más eficiente, ¿no? Si nos concentramos, porque digo, y un poco apelando a mi ignorancia, ¿no? Digo, tal vez si existan contratos que se asignaron de forma indebida y bueno, pues entonces, atacar este tipo de contratos, pero creo que la política de hacer una reforma estructural de este calado, pues no es un falso dilema. Con esto Correcto. cierro. Y muchísimas gracias. Yo solamente añadiría un comentario que todo es perfectible, como se comentó. Creo que había muchas oportunidades y eh, creo que me sumo a su perspectiva de que en lugar de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás, bajo una ideología, bajo un capricho, no lo sabemos a ciencia cierta o no queremos admitirlo como tal, pero bueno, el punto es de que estamos dentro de este mercado, dentro de esta industria energética y tenemos que siempre buscar como las alternativas que tenemos para salir adelante y justo defender nuestros derechos, como bien lo comentaba Fernando en algún momento. Pues bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a los cuatro por haber participado. Espero que también toda la gente que estuvo detrás como espectador haya disfrutado y haya pues se haya interesado mucho más sobre este tema de la política energética mexicana. Y pues no me queda más que desearles una excelente tarde y a todos ustedes que nos acompañen en la próxima edición de Diálogos con Energía, iniciativa de Energy 21. Que tengan muy buena tarde.